estoy profundamente emocionada porque son muchos años, porque contamos con Agnès desde el principio, porque estuvo sosteniéndonos siempre, aportando, enseñando, discutiendo, aprendiendo. Y creo que es una fiesta para nosotros el hecho de que Agnès esté nuevamente y que podamos juntarnos acá, además con toda la gente que está en el ciberespacio, muchos de los cuales los veo acá en la pantalla, realmente que saludo con mucho cariño, porque hay mucha gente conocida, la veo a Silvia Navinger allí también, y a muchos otros también siguiéndonos por Zoom. Aparentemente hay como 300 que no inscritos, no, pero bueno. Por lo tanto, yo quería darle la palabra a Agnès ahora, inclusive porque queríamos de alguna manera recordar a una persona que también nos acompañó durante muchos años, también desde el principio a través de Agnès, que vimos, que conocimos en Europa y que también nos acompañó en el último encuentro, el anterior, ¿no? El penúltimo encuentro de la red Ticlop Nuestra América, que hicimos por Zoom en ese momento, que es Geneviève Papel. Yo quiero pedirle a Agnès que nos cuente muy rápidamente quién era. Nosotros todos la conocemos, pero que pueda darnos algunas palabras, porque nos ha enseñado también Geneviève Papel una vida muy rica, muy coherente, 102 años, 101 o 101. Yo voy a estirar. 101 años de una vida muy, muy rica y muy presente para todas las infancias. Le paso entonces a Agnès la palabra. Yo voy a traducir al castellano. Silvia, ¿vos vas a traducir al portugués? ¿No? Bien. Te pido que intervengas si por alguna razón no se comprende bien. Yo voy a tratar de hablar un castellano más parecido al portuñol, que se pueda comprender tal vez, digamos, más lentamente. Nosotros somos conscientes que los amigos y las colegas de Brasil y de Portugal también, pero en particular de Brasil, nos entienden mucho mejor nuestro castellano, a pesar de todo que nosotros lo que llegamos a comprender del portugués. Por lo tanto, quería... Bonjour. Buenas tardes. Je peux exprimer difficilement toute la joie de vous voir après 40 ans. Yo puedo expresar difícilmente la alegría que siento de verlos después de 40 años. La seule chose qui me rassure, c'est que vous aussi, vous aviez 40 ans en moi. Lo que también señalo es que ustedes también tienen 40 años más. Je dois vous avouer que je n'ai pas prévu de faire un grand discours parce que j'ai mal compris que c'était une réunion si officielle. Yo les confieso que no había previsto hacer ningún gran discurso porque yo entendí mal, no sabía que íbamos a hacer una reunión tan importante. Sí, c'est toujours important. Oui. C'est important, mais c'est pas tellement... C'est surtout amical et c'est ce que je trouve. Pardon. Je trouve vraiment une réunion amicale. Es un encuentro
entre amigos, amigas, no es tan formal como una conferencia. Voilà. Alors, Geneviève rappelle, c'était la semaine dernière son enterrement. Fue la semana pasada el entierro de Geneviève Appel. C'était une cérémonie extraordinaire, très touchante. Una ceremonia extraordinaria, Très touchant. muy conmovedora. Déjà, l'ambiance, c'est Père Lachaise, c'est quelque chose un lieu très connu et très fameux. Fue en el cementerio de Père Lachaise, que es un cementerio muy conocido, donde está toda la historia de Francia enterrada y universal mucho. Nous n'étions pas très nombreux parce qu'en France, c'est vraiment les grandes vacances actuellement. No éramos muchos los que estábamos, porque es una época de vacaciones en Francia en este tiempo. Y la majorité, c'était sa famille. Elle avait une famille. No. Ella tenía una inmensa familia y la mayoría eran las personas de la familia y algunos amigos. Il y a 20 ans, elle nous a parlé de 50 nièces et neveux. Hace 30 años ya nos había hablado de que tenía 50 sobrinos, sobrinas. Il y a 20 ans. Hace 20, 30 años que ya tenía más de 50. Sa famille s'est beaucoup occupée d'elle. La familia se ocupó mucho de ella, realmente. Elle avait une propriété dans les campagnes près de Bouche. Ella tenía una propiedad en el campo, una casa de campo, que nosotros estuvimos también. Sí. Hicimos algunas reuniones. Mon mari et ma fille aussi, nous sommes allés la voir aussi. Con el marido de Agnès, que era el secretario general de la asociación, de la primera, ¿no? Asociación Internacional Pickler-Loxi. Ça fait quelques mois qu'on est allé voir, c'était l'été dernier avec Cathy. Ma fille adorait Geneviève. La hija de Geneviève ella, adorait ma fille. La hija mayor de Agnès, Cathy, adoraba a Geneviève y Geneviève adoraba a la hija de Il y a toujours une discussion très vive. Tenían intercambios, conversaciones muy vivas, ¿no? Muy llenas de interés. Je crois que pour elle, c'était très lourd quand elle a dû quitter son appartement. Para ella, cuando tuvo que dejar su departamento, el departamento de París, ya no la casa de campo, sino el departamento de París que ella adoraba, uno de esos estudios típicos de franceses, ahí son las buhardillas, Sí. Parce elle ne pouvait plus vivre d'elle-même et donc elle est allée dans un EHPAD, ça s'appelle donc une maison de Dieu. Ella ya no podía valerse sola y entonces tuvo que ir a vivir a un hogar para gente mayor. Mais bon, je pense que c'était une bonne maison, mais c'est très difficile pour qu'une personne si mal puisse se sentir vraiment bien. Je ne peux pas reprocher aux gens. Yo creo en un lugar bien organizado, pero esos lugares en general no son lugares donde la gente mayor se puede sentir realmente bien. Elle n'entendait plus. Ella no escuchaba más, estaba sorda. Ça marchait pas. Tenía un audífono, usaba un audífono potente, pero que a veces funcionaba mejor. Elle ne voyait plus. No podía ver más, estaba ciega. Et quand même, elle a gardé un esprit extraordinairement vif. Y sin embargo, a pesar de todo esto, ella conservaba un espíritu vivaz, interesado, inteligente, perceptivo. Encore quelques mois avant,
de mourir, elle pouvait avoir des projets pour l'association française. Algunos meses antes de morir, ella tenía y formulaba proyectos para la Asociación Pickler-Roxier de Francia. Il faut que vous fassiez cette recherche. Decía, por ejemplo, es necesario que ustedes promuevan esta investigación. Tal, Il y a tel thème qui est urgent, il faut vraiment faire la recherche. tal tema es urgente que se investigue. On a réussi à la traiter pour le 100e et le 101e anniversaire. La 100e et le 101e, donc 2 anniversaires. Bueno, llegaron a festejar cuando ella cumplió los 100 años y 101 años también, es decir, en las 2 fiestas de cumpleaños estuvieron. Il y avait toujours un petit choral. Había siempre un coro pequeño que cantaba. Parce qu'elle adorait chanter quelques chansons de sa jeunesse, de son enfance. Porque ella le encantaba cantar canciones de su juventud o inclusive canciones de su niñez. C'était toujours une très gaie. Era un ser muy alegre. Alors, à l'enterrement, je pense que c'était fantastique. Ce n'était pas triste. ¿Se n'était pas triste? Ajá. El entierro, yo creo que fue fantástico, porque no fue un entierro triste. De sa famille, plusieurs personnes ont pensé et chacune racontait ses vécus. Muchas personas de la familia decían, ella vivió mucho, bien, y estaban todos contentos de que ella, de la vida que había llevado. Finalement, il y avait un seul discours un peu plus officiel qui était demandé par Gauche. Hicieron un discurso, solamente uno, un discurso un poco oficial que había sido solicitado por Bernard Golse, que es el presidente de la Asociación Pickler-Roxier de Francia. Et puis à la fin, on a pu voir un cahier où on pouvait, chaque personne qui avait envie pouvait envoyer quelques pensées par rapport à Geneviève, qui était comme ça dans le al final se abrió un cuaderno donde cada uno que quería dejar algunas palabras podía hacerlo para Geneviève, digamos, en homenaje a Geneviève. À la fin, il y avait le tombeau était ouvert, on pouvait la el ataúd estaba abierto, así que se la pudo ver hasta pero ella reconoce que no fue a mirar. Je voulais garder, quería mantener las imágenes, el recuerdo de las imágenes que yo tenía. Que dire de plus, pour moi, elle était absolument fondamentale dans mon parcours. Quiere decir algo más. Para mí, ella, dice Agnès, ella fue fundamental en el recorrido profesional, en el recorrido de su vida. On a commencé à se connaître à partir que moi, c'est dans un autre sens que j'ai enlevé Pickler. Elle avec Miriam David, de notre se conocieron y empezaron a compartir a partir de digamos, de compartir 2 puntos de vista distintos del conocimiento de Pickler. Les CMA, je ne sais pas si on connaît, c'est un organisme gauche de formation où je me suis intégrée dès que je suis arrivée en France. Desde que ella llegó, ella se integró en una organización de educaciones, etcétera, etcétera. Es muy progresista, muy combativo, digamos, que estaba extendido en muchos países, en Bélgica, en Francia, y Agnès se integró a ese equipo
de formadores investigadores del CNA. Et là, on a fait vraiment tout un mouvement de formation très large. Y allí se organizó todo una serie de formaciones, un movimiento de formación acerca de las ideas de Pickler y la experiencia. Et donc, Geneviève, par un autre chemin, finalement, avec Myriam David, ils ont écrit ce livre qui est devenu la base de toute la réflexion que vous connaissez. Y por otro lado, en otro camino, digamos, otro enfoque, Geneviève Appel, que trabajaba junto con Myriam David, la psiquiatra francesa, habían conocido a Pickler por otras causas, por las instituciones y las organizaciones infantiles, y también comenzaron a hacer una difusión de lo que ellos habían visto en Budapest, de lo que habían conocido en Budapest, y de lo cual escribieron el libro de maternaje insólito. Okay. Geneviève m'a invité pour faire partie de l'équipe de psychologues. Y entonces Geneviève la invitó para que Agnès se integrara al equipo de psicología que trabajaba en una institución que estaba en una periferia de París, en Chambéry. Donc, elle a essayé d'y emmener avec donc, cette équipe les points de vue pickleriens pour essayer de faire dans cette institution vraiment un lieu de représentation de ce que c'est que Pickler. Geneviève Appel, que supervisaba de alguna manera y trabajaba con el equipo de esa institución, la invitó a Agnès Santó para integrarse, y tenían la intencionalidad realmente de llevar las ideas y aplicar las ideas picklerianas en una institución francesa, y mostrar, digamos, la calidad de esa propuesta. Fue un nudo, digamos, un encuentro muy importante, porque eso brindó la ocasión de hacer una práctica también institucional y de formación y de vida de los chicos, digamos, de los niños y niñas que estaban en esa institución. Y desde ese lugar se organizó y se irradió, digamos, las ideas de Pickler en muchos otros lugares, pero digamos que fue el foco inicial que permitió también la organización de la Asociación Pickler Occidental. Un souvenir très chaleureux pour moi. Y un recuerdo muy cálido para mí. Au coin d'une table. Una vez en la esquina de una mesa, nous étions 3 personnes qui ont signé le désir de fonder l'association. Se juntaron en el ángulo de una mesa 3 personas para firmar una declaración con la idea y la propuesta de fundar la Asociación Pickler Occidental. La troisième personne, c'était le chef économe de ce centre de pouponnière qui était Rabassi, il s'appelait. Comment? Rabassi, monsieur. Ah, Rabassi, monsieur. Je connais son nom. Eran entonces Geneviève Appel, el jefe que dirigía toda una parte de organización de esa institución, señor, se llamaba Rabassi, y Agnès. Bueno, las 3 que fundaron allí la Asociación Pickler Occidental. Alors, je ne vous présente pas plus loin parce qu'on peut prendre vraiment beaucoup de temps. Sí, yo no quiero presentar. C'est intéressant de l'étudier en général. No, porque nos llevaría todo el tiempo a hablar de lo que sucedió. Mais je suis toujours reconnaissante tellement d'endroits où elle m'a emmenée exprès pour me montrer, pour m'aider. Et on a discuté ensemble de beaucoup de choses. Yo me siento inmensamente agradecida siempre
porque ella siempre me impulsó, me llevó, me presentó gente, me presentó instituciones, me propuso trabajar muy cerca en muchos proyectos. Lugar. Gracias por Un aplauso para esta Sonia. ¿Cómo? Que hablemos más fuerte. Le mien est moins important. C'est elle qui doit. Bien. Entonces, de qué necesitamos, de lo que viven las infancias, y no solamente acá en nuestra América en particular, pero también en el mundo, en un mundo tan convulsionado, en un mundo tan doloroso, tan amenazante, caótico, con guerras, con genocidios, con dolor, con devastación, sin ninguna conciencia ni siquiera de los problemas climáticos que se siguen, digamos, creando, sin importar realmente resolver los problemas esenciales de la humanidad. Quelquefois, je me dis, nous sommes en train de discuter que le petit enfant lève le petit doigt ou non. A veces nosotros discutimos, me parece que si el niño pequeño está moviendo el dedo, levanta o no levanta, o baja el dedo. Mais il faut se dire que c'est très important parce que ces enfants vont être des adultes. Pero también hay que decir, pero también es importante pensar, porque estos niñitos alguna vez eran los adultos que esperemos que hagan un mundo diferente al que estamos esperando hace mucho. que estamos también lo esperan los niñitos actuales, que nosotros podamos hacer y crear un mundo diferente. Yo, en ese sentido, digamos, me siento alentada por la presencia de ustedes, por la presencia de las personas que están en el ciberespacio, porque eso es lo que nos da la esperanza. Nos mantiene
la cámara quedó abajo. Et comme ça, c'est intéressant. ¿Sí? Oui, sí. Antes. No, Ahí. bien. Perfecto. Je vais le- comme ça, tout. Este, Donc, la première, c'est l'observation, l'importance de l'observation dans notre travail. el primer tema que me apareció fue la importancia de la observación en nuestro trabajo. C'est vraiment fondamental et très difficile. Es fundamental la observación y es tan difícil. Ça me semble difficile parce que les gens se mettent difficilement à observer. Me parece difícil porque difícilmente la gente se pone a observar. Se da la posibilidad o el deseo de Dans observar. des formations, je rencontre des gens qui peuvent me faire un discours comme ça sur l'importance de l'observation. Yo encuentro en los cursos, en las formaciones, personas que me pueden hacer un discurso enorme acerca de la importancia de la observación, Mais non, comme pas. pero que ellas en la práctica no hacen observaciones concretas. Alors, il y avait beaucoup de choses pour dire pourquoi oui, pourquoi non. Había muchos argumentos para decir por qué sí era importante o por qué sí hacían o por qué no hacían. Par exemple, on supposait que d'observer un adulte, ça le met mal à l'aise. Por ejemplo, estaba, digamos, la idea de que observar a otro adulto que estaba en su trabajo lo ponía al otro incómodo. C'est vrai. Es cierto. Ça dépend comment on fait l'observation. Pero también depende de cómo uno hace la observación. Je me rappelle, donc, un exemple, dans un Hogar infantil. donc, je savais que ça la gêne que je l'observe. Y yo sabía que le molestaba que yo lo observaba. Donc, pendant 1 heure, je faisais très attention d'observer les enfants en lui tournant le dos. Por lo tanto, durante 1 hora, yo tuve mucho cuidado de mostrar que yo estaba observando a los chicos, dándole la espalda a ella. Et après, on a discuté de l'enfant. Y después discutimos, charlamos acerca de qué pasaba con los chicos. Donc, petit à petit, elle s'est rendue compte que je suis là pour l'enfant. Y ella se dio cuenta poco a poco que estaba ahí por y para los niños, para ayudar a Et je los me niños. rappelle que la plus grande victoire pour moi, par exemple, Yo recuerdo que mi mayor victoria fue quand une des éducatrices m'a demandé de venir l'observer, elle, avec l'enfant. cuando una de mis mayores victorias fue cuando una de las educadoras me pidió que la fuera a observar a ella cuando estaba con los niños. Elle a dit, j'arrive pas vraiment à faire ce que je veux. Est-ce que tu peux m'aider à ce que je trouve? Dice, yo no logro hacer lo que yo quiero hacer. ¿Me podés ayudar a resolver, a ver si yo puedo encontrar la manera de hacer lo que quiero? Là, il n'y avait plus de problème. On était ensemble pour le bien-être du bébé. Y entonces ahí ya no había ningún problema de sentirse observada, porque estaban juntas trabajando para lograr el bienestar del bebé. Mais c'est vrai que le psychologue doit, celui qui observe, doit avoir une attitude pour prouver à l'autre personne que ce n'est pas pour le juger qu'on est là. Pero, por lo tanto, la psicóloga, en el caso de ella, pero los otros que están observando, tienen que lograr convencer a fondo de que uno no está allí para juzgar el trabajo de la educadora o de la persona que uno observa. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit bien dit, parce que j'ai un souvenir d'une directrice de crèche. Tengo el recuerdo de una directora de un jardín maternal qui avait envie de cacher un microphone ou quelque chose que tenía pour ganas de écouter esconder l'adulte.
que tenía ganas de poner un micrófono oculto para pescar, saber lo que realmente sucedía con... Donc, finalement, le psychologue doit faire partie d'une équipe où on est ensemble. Donc, Acá no está muy lejos. Hay ¿Cómo? muchas Digo, instituciones. hay muchas instituciones que lo usan y que Il y a Ciertos beaucoup gobiernos también d'institutions apuntan. qui utilisent ce micro caché pour savoir. cámaras, Cámaras, cámaras. No solo escuchar, sino mirar. Claro. Sí. El panóptico, Sí. el panóptico. Eso lo c'est recuerdo c'est en una c'est institución un en particular. mépris, c'est un mépris Es et un la desprecio négation de la personne. y una negación de la persona. C'est vraiment, il ne faut pas se permettre. No hay que permitirse Parce que ni l'observation permitir est réellement une arme extraordinaire pour bien comprendre l'enfant. porque la observación es un arte muy importante para intentar comprender un poco más al niño o a la niña. Alors, l'autre problème avec No, quería l'observation, contar una anécdota. Entonces, oui, Cuando yo empecé a trabajar en el consultorio de Mirta, con un niño que estaba muy perturbado, vos viniste a observarme. Yo recién empezaba. Y al principio tuve mucho miedo, pero tu mirada era una mirada muy envolvente, muy aceptadora, muy disponible, y eso me hizo sentir muy bien. En esto que decías, cómo se mira. gracias. No sentí mirada que juzga, sino mirada que envuelve y acompaña. Así que gracias a vos. Mais ça me fait penser que j'ai toujours été convaincue me hace pensar que yo siempre estuve convencida que les éducatrices veulent du bien à l'enfant. las educadoras quieren el bien de los chicos. Quieren Donc, si elles bien font quelque chose qui ne me plaît pas, que hay algo que a mí no me gusta, ce n'est pas par mauvaise volonté. no C'est es, ça, c'est rechercher la mauvaise volonté. no es por mala voluntad del otro, C'est un de manque la de educadora, connaissance. Un manque de connaissance. sino por falta de conocimiento. Et donc, on est là justement pour enrichir les connaissances. Y uno está allí para ayudarla a enriquecer los conocimientos. Et que ces connaissances peuvent être beaucoup enrichies, surtout la connaissance de l'enfant peut être énormément enrichie par l'observation. Y el conocimiento del niño se va a enriquecer muchísimo justamente con la observación. Non, je dirais plus. La Digo más, connaissance de l'enfant ne peut pas être complète sans l'observation. digo más, la comprensión del niño no puede ser realizado, logrado, nunca sin la observación minuciosa. Parce que l'enfant, on peut l'apprendre dans le ballon, on peut l'apprendre dans du champ-de-bière. Sobre el niño, uno puede aprenderlo en abstracto, digamos, lo puede aprender en Balón, en Pichon Rivière, en otros autores. Mais Jean, Pierre, Pero Juan, Pedro, non. ¿quién es cada uno de las personas concretas? No se aprende en los libros. a mí me parece que Fuerte, por favor. me parece Sandra. que en el ejemplo que vos diste sobre esta educadora que te pidió que por favor la observases, había ahí confianza, Absolument. había una depositación de confianza en relación a tu mirada. Tu mirada no le resultaba una amenaza a ella, sino todo lo contrario, y eso es fundamental. Absolument. Absolument. Claro, creo también que en las formaciones, en cualquier tipo de formación, está esta mirada también que todo el tiempo juzga, ¿no? Claro. El docente, el que evalúa, uno está inmerso desde muy pequeño a eso. Entonces, cuando hay alguien que observa externo, uno se queda con esa sensación, porque quedan huellas, uno todo el tiempo fue juzgado. Exacto. Entonces eso es muy fuerte también, porque se ve. La mirada punitivista, Siempre, ¿no? siempre. C'est ça, voilà. Exactamente. Sin estar mirando, quizás, en este acompañamiento, yo soy profesora de educación especial y estimuladora temprana. Y he podido acompañar a otras instituciones, a niños en otras escuelas, y donde después cuando las maestras me decían, colegas,
ay, pero vos venís para ayudarme. Y claro, yo vengo sí, para ayudarte y para ayudar al niño, como, y ahí relajó, pero cuesta mucho, porque Seguro. pero no es por, las personas, digo por esto, que ya tenemos nato, o sea, es terrible esto de que si me van a juzgar o si estoy haciendo algo mal, como esto malo o bueno, como que Está además sostenido desde las formaciones, desde la academia, desde la universidad. Uno aprende primero a evaluar, ni siquiera a mirar, a ver qué hace, cómo es este niño, ¿no? Sino a evaluar. ¿Cuánto vale? Sí, Quiere decir evaluar. ¿En Y qué aunque nivel es- llegó? es ¿Qué es lo que diferente. no hace? Para etiquetar, para poner un diagnóstico, para ponerle una marca, digamos. ¿Eh? Pero en realidad es muy, muy difícil. En plus, oui. Je pense qu'il n'y a pas moyen d'évaluer avec des chiffres. No se puede evaluar con cifras. Pour moi, la vraie évaluation, c'est le regard de l'enfant. Para mí, la verdadera evaluación es la mirada del niño. Cómo mira el niño. Quelquefois, le geste n'est pas encore au mieux de l'adulte. Muchas veces el Non, gesto, pas muchas. De temps en temps, le geste n'est pas le bon encore. muchas veces el gesto no es muy correcto y el adulto lo ve. Mais il y a une communication Pero hay où una- l'enfant va sentir qu'on lui veut du bien. Pero hay una C'est le- comunicación visual, ¿no?, entre el niño y el adulto que hace sentir al niño con confianza, c'est ça no qui- que lo están midiendo. je- Creo que esto es un punto muy importante porque en las formaciones habitualmente hay una inmensa cantidad de baterías de test y de pruebas que se hace pasar obligatoriamente o que deberían pasar mucho antes de intentar comprender cómo vive, cómo siente, cómo piensa, qué quiere, Porque, qué teme. porque la mirada de qué no hace, no lo que hace. Eso está muy, muy inmerso en nuestra matriz, digamos. Exacto. ¿Qué es lo que el niño no hace? Lo que Esto no logra. alcanzó, lo que no Y logra. eso Debería. es lo que ponen. Alors, C'est là, amenazante. je souligne beaucoup, il faut Subrayo, apprendre à connaître le regard de l'enfant. subrayo mucho que necesitamos aprender que dice, a mirar, digamos, a captar la mirada del niño. Captar la mirada del niño. Pas exactement ce que je dis. Comprender la mirada, comprender la mirada del niño. Comprender la mirada de los Par niños. exemple, un exemple. Por ejemplo, Quand j'entrais dans une salle, cuando je suis entrée. por ejemplo, es una sala donde hay un niñito que lo están cambiando, está en el cambiador, digamos, que yo puedo mirar, lo puedo ver desde que entré en la sala. Le regard de l'enfant disait très clairement si l'adulte est avec ou si l'adulte est parti dans d'autres La choses. mirada del niño dice claramente si la persona, el adulto que está con él, está realmente con él o si está pensando en otra cosa. C'est très clair. Es muy clara la mirada del niño. Même dans un soin, j'ai une très bonne relation avec l'adulte. Que inclusive en un momento de cambiado, de higiene del niñito, a pesar de la buena relación que ella tenía con el adulto, C'est La adulta. ma fille et ma petite fille. está la hija y su nieta, Où la maman parle avec l'enfant, très bien. en la que la mamá habla con la nena Et à un moment donné, elle doit chercher une couche, elle doit regarder quelque chose. y en un momento dado ella va a buscar un pañal o tiene que mirar otra cosa, digamos, en Ça, el c'est pas cambiado. une faute, c'est No es simplement una la vie falta. normale. Es lo que pasa en la vida corriente.
Et on voit sur le regard de l'enfant qu'il sait que maintenant, c'est pas elle que la maman regarde. Y se puede ver en la mirada de la nena que ella siente, se da cuenta muy bien que en ese momento no es, la madre no le está mirando a ella, sino que está ocupada en otra Donc, cosa. elle peut regarder, le bébé elle peut regarder autre chose en attendant que maman revienne. Y ella misma se permite, la bebé, mirar otra cosa también, esperando que vuelva la madre. Mais c'est extrêmement explicite. Et Es muy explícita la donc, actitud ça, c'est de- avec l'observation qu'on apprend à bien comprendre tout ce es con la ce feu de- observación que uno aprende a comprender esa mirada de los chicos, los matices de la mirada de los bebés. Alors, l'autre problème de l'observation en général, on dit je n'ai pas le temps. Otro problema es que generalmente las educadoras, las profesionales, dicen, no tengo tiempo tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para observar. Tellement de choses à faire. Mais c'est vraiment intéressant. Nous, on a compris l'avantage des observations, Pero seguramente es muy importante, muy interesante cuando uno realmente comprendió la importancia de la et observación. en général, on y arrive en ayant fait une observation qui a rapporté effectivement un bon résultat. Y generalmente uno llega a apreciar el valor de la observación cuando uno ha realizado, aunque sea por obligación, una observación que pudo dar buenos resultados, digamos. Et du coup, bon, on se met à réfléchir. Et Entonces, on se rend compte qu'on a uno se beaucoup pone a plus de reflexionar. temps si on observe bien, et on en profite, Y après, pour faire bien les choses. uno puede darse cuenta rápidamente, bastante rápidamente, que uno aprende con la observación las formas de hacer para que todo vaya bien, de hacer bien las cosas. Mais je crois que dans une institution, Creo que en una institución, la seule responsable à l'origine, la única responsable c'est la directrice. es la directora, digamos, al inicio. Pour Ouais, Pickler, Para Pickler, c'est la directrice qui devait être la meilleure observatrice. para Pickler, la directora de la institución era la que tenía que ser la mejor observadora. D'ailleurs, elle a dit aussi que les dimensions d'une bonne institution ne devraient pas être trop importantes. Ella aprendió también y sostuvo que la dimensión de una institución no tenía que ser tan grande, Parce que la directrice devait connaître tous les enfants personnellement. porque la directora tenía que conocer a cada uno de los niños de la institución directamente. Comentario. A pesar de eso, yo creo que es razonable, pero cuando nosotros vemos muchas instituciones, por ejemplo, lo más grande del mundo, ¿no? Y ella le contaba con 300, con 500 niños. Y por suerte he visto algunas que funcionaban muy bien en ese momento, con mucho cuidado. Hay un equipo que sostiene más o menos. Quiero hacer una pregunta, Añez. Vos hablaste de 40 años, ¿no? De ser testigo. Habíamos hablado, vos hablaste al principio de un mundo convulsionado, un mundo. La observación requiere detenerse, requiere ver al otro, requiere respeto. Y en estos 40 años hubo muchas vueltas de políticas. ¿Cómo ves, digamos, la observación en situaciones
te diría, de violencia política, si la observación decae cuando hay violencia política, ¿no? Como, ¿qué es lo que viste en relación a la observación y las políticas violentas? Si hay lugar para la observación en políticas violentas. Je n'aime pas ça. Oui, donc je parlais du temps. No, no, él posé une question. Non, pardon, excuse-moi, je parle. Il a posé la question comment on fait l'observation quand il y a un milieu avec les politiques de grands violents. Quand tu dis politique, et puis l'observation, la politique est très générale, donc c'est pas très précis. Enfin, c'est précis. No es muy preciso lo que Pudiste ver como testigo de Argentina y de Brasil, según los cambios políticos, cada vez que venís, en relación a las posibilidades de observación en las instituciones. ¿Tenés alguna idea acerca de eso? Je pense qu'on retrouve cette idée du petit doigt de l'enfant qui bouge. Je ne peux pas dire autre chose. no puedo decir. Ahí encontramos también la idea de lo que hablaba, si vamos a observar el dedo que se Claro, mueve. ¿en qué contexto? Hay, yo creo que tal cantidad de variantes que dependen de la persona, de las personas, de la situación, de la organización institucional, de la política institucional. Yo creo que es demasiado variable y que nosotros tenemos que aportar aún en esas situaciones catastróficas. Hay gente que trabaja, Médicos Sin Fronteras, en plena guerra, mientras los están bombardeando, ¿no? Malheureusement, le mépris des gens et l'humiliation. Desgraciadamente, el desprecio de la gente, la humillación, fait partie forma parte de la violence. de la violencia. C'est volontaire. Y por lo tanto lo van a hacer. C'est fait pour humilier les gens. Hay muchas cosas que se hacen para humillar a la gente. Hay, por ejemplo, cuando contaban que había instituciones, nosotros conocemos tantas, y en un momento se pusieron hasta de moda de poner cámaras ocultas o cámaras, digamos, que filmaban la sala de la institución para filmar todo lo que hace, dice, ¿no? Respira el educador, la educadora con los niños. Es realmente una humillación, es un ataque al mismo tiempo, una demostración permanente y flagrante de falta de confianza. La pesquisa era por el asunto del abuso, si había abuso, cuando en realidad la cámara en sí ya era un abuso. Es tan contradictorio, ¿no? Parce qu'on a mis caméras, parce qu'on pouvait éviter ou voir qu'il y avait des maltraitances. El pretexto era ese, ¿verdad? Pero entonces significa que hay mucho menos sutileza en la observación, porque hay muchos signos, digamos, cuando suceden esas violencias. Es lo mismo en relación al contacto, ¿no? Algo parecido, par rapport au toucher. On fait le même genre d'intervention et el mismo tipo de intervención de que no se puede tocar. No se puede tocar a un niño. Para prevenir el abuso cuando en realidad es un derecho del individuo de recibir Ça devient grotesque. Es grotesco, eso se convierte en algo grotesco. Bien fuerte, May, por favor, porque está acá el micrófono. Pienso que hay instituciones, se hacen observaciones, en que se hace un acuerdo previo.
¿no? Se avisa que uno va a ir a observar. Pienso en la pertinencia de los comentarios, análisis, ¿no? Respecto de observaciones que no fueron previamente acordadas. Eso es legítimo si tiene lugar o no. Por ejemplo, ¿no? Doy un ejemplo. Estuve acompañando a una familia cercana que tuvo un bebé prematuro. Intercambiábamos comentarios. Cuando la nena salió del aneo después de mucho tiempo, me mandaron 2 fotos. En una la estaban agarrando de las axilas, a una bebé que acaba de salir del vientre. Y en otra foto... Tenés que hablar mucho más lentamente, no solamente para que ella pueda comprender, Para que ella pueda sino para que yo pueda traducir, sino además para que comprendan la cantidad Y hablar de fuerte. colegas que están por el Zoom. Pienso cuando uno se ve como con la iniciativa de hacer un comentario, pero no fue acordado previamente que uno iba a observar. Es una situación cotidiana o casual, que puede ser con familia, amigos, en una institución o en el consultorio cuando llega una familia. Por ejemplo, me mandaron una foto de una bebé prematura. Mirá, ya salió nuestra bebé, agarrada, tomada de las axilas verticalizadas. Una bebé después de 2 meses en la neo, muy chiquitita. Y otra foto... C'était nouveau-né, oui, prématuré, et ça, on a envoyé une photo avec quelqu'un qui prenait l'enfant comme ça, donc il venait de sortir de Sí, sí. Y otra foto en una cuna con un acolchado muy grande. Era unas condiciones de sueño no seguro. Era una cuna muy grande con una manta hasta acá, como medio metro. Me mostraron qué linda la nena. Y yo pensé en hacer un comentario o no, y decidí no hacerlo. Porque pensaba que no me atrevería nunca a padres tan inseguros, con poca confianza en el rol, después de 2 meses en la neo, a hacerlos sentir menos confiados. Pero me quedé preocupada por las condiciones de sueño seguro de una bebé prematura, de una familia a la que quiero. Entonces, me quedé en la duda de, bueno, de la pertinencia de una apreciación de una escena a la que uno no fue invitado a observar. Eso es todo el tiempo, pero ahí la situación de sueño no seguro quizás me alarmó un poco. No dije nada y les pregunté si habían conversado sobre el sueño seguro con su pediatra y le comenté cosas de mis hijos. Pero este dilema entre no volver insegura a la otra persona, no quitarle confianza, no humillar, no invadir, no desmoralizar y no decir nada. Pero bueno, hay muchos contextos de observación no consensuados. Quelque part, c'est réel. Mais, par exemple, là, ce n'est pas la jeune femme qui est cautive. Pero ahí no es la enfermera, digamos, que tenía, que tenía las fallas, que tomaba de esa manera. Elle n'a pas appris. Esa persona no sabía que no era bueno esto. No le enseñaron a la madre o al padre que tenía que sostener de esa manera. Mais c'est vrai que ces situations, c'était courant dans les... muy corrientes una situación semejante. Dans des crèches. O en las jardines maternales, o en las salas cunas, ¿no? En los hospitales. Et parce que certaines personnes ont constaté qu'il faut peut-être faire autrement. Y entonces, porque algunas personas comprobaron de que era mejor actuar de otra manera. Donc, il y a eu tout un courant de choses dites, donc de connaissances nouvelles. Hubo una serie de conocimientos nuevos, pero los otros no accedieron a esos conocimientos. C'est inévitable. Déjà, il faut que quelqu'un constate que ce qui est fait n'est pas bien. Es necesario que haya alguien que esté interesado en constatar de que eso que se estaba haciendo no era bueno. De toute façon, il y a plein de choses qui sont faites qu'à un moment donné, peut-être même quelqu'un qui participe à la situation se rend compte que peut-être on pourrait faire autrement. A veces que participa en esa situación tal vez se da cuenta de que... Pero un jour, il dit, ah, c'est pas bon. Bueno, a veces
la misma persona se da cuenta de que tal vez se puede hacer de otra forma, pero en general, aquellas cosas, creo, muy arraigadas culturalmente, es muy difícil que uno se dé cuenta de que eso no va. Bueno, es así, pasa en todos lados, todos los chicos les pasa esto. Bueno, es más difícil que uno se plantee que ahí hay algo que no saca. Hay preguntas en el chat ahora. Hay un comentario de Katy Quintana. ¿Qué tipo de trabajo podemos hacer en lo personal para mejorar nuestra capacidad de observar a las niñas y niños y a nosotros mismos? Quel travail personnel on doit faire pour se former à l'observation. Oui, ¿Por dónde je comenzar? pense qu'il y a là où on découvre qu'on devrait faire autrement, il y a de la formation à importer. Yo creo que ahí cuando uno descubre que tal vez hay que hacer otra cosa distinta, bueno, hay que hacer una formación para poder. Et j'espère que dans la plupart de ces formations, l'observation va prendre une place centrale. Y yo espero que en la mayoría de las formaciones que ustedes están llevando a cabo, la observación tenga un lugar privilegiado. Et si l'observation entre dans une formation, elle n'a plus cet arrière-plan amer. Si el tema de la observación y la técnica de la forma de la observación tiene un lugar importante en una formación, no va a suceder tanto esto que es el lugar amargo, digamos, de que uno está observando algo que tiene ganas de intervenir. Alors, je reconnais que c'est très difficile d'avoir une observation comme ça qui fait feu de tout poids. Mais il en faut un jour par hasard, c'est vrai, parce que c'est avec ça qu'on soulève le problème. Non, parce qu'elle a dit que c'était à cause de ça qu'on refusait les observations, parce que c'était gênant dans cette situation. Perdón, Agnes, yo me quedé con la pregunta de si estaba siendo respetuosa o estaba siendo poco generosa. Me quedo esa... Elle se demandait, elle, si elle ne disait rien, si elle était assez respectueuse, ou elle était peu généreuse, qu'elle ne passait pas, qu'elle ne disait pas, qu'elle ne commettait pas une connaissance. Quand même, pour nous, le problème central est toujours l'enfant. Para nosotros siempre el problema principal es el niño, la niña. Ah, c'est fondamental. Eso es lo fundamental. Après, je peux m'imaginer dans ta situation que tu en parles d'abord à l'adulte. Y me parece que es fundamental que pienses primero en el adulto, Qui a fait le geste qui ne te plaisait pas, que hacía gestos que no te gustaban. et en parler. Mais Y es importante poder hablar, pero la situación para hablarlo, n'était pas l'occasion. donc, on ne peut pas éviter quelque part des situations comme ça. No se pueden La evitar vie quotidienne, situaciones. quand même, n'est pas aussi idéale. La vida No, cotidiana no no es es ideal, Ça peut uno arriver. encuentra muchas cosas. Yo pienso que, digamos, en relación a lo que vos comentás, May, yo, en tu lugar, ¿qué pienso? Bueno, observé esto, voy a esperar el momento adecuado para poder transmitir algo de lo que yo observé. Creo que en ese momento, la familia, el foco de la familia estaba en la alegría de poder celebrar que el bebé había podido salir de la terapia intensiva y que estaba bien, y que estaba... Lo otro, digamos, era un dato menor, pero no para, digamos, en relación a lo que vos observaste y para poder transmitir en ese momento. Entonces, es un equilibrio para poder saber qué privilegiar en qué momento. C'est d'autant plus difficile si c'est son enfant qui est dans Es la mucho position. más difícil
en el caso de que sean los padres, digamos, Claro. que si es un educador o Sin una duda, terapeuta. Son enfant ou une Je crois que c'était son enfant. Non, mais en tout cas, L'enfant, c'est c'est pas bien. bon, oui. Ahí. Ante todo, muchísimas gracias. Un placer. Si pensamos que en los cuerpos se inscribe nuestra historia, en estos años de tanto trabajo y tan profundo, ¿qué cambios has notado en los cuerpos infantiles y en los modos de vincular adulto y niño? Fondamental. Quels sont les changements que tu as pu saisir des comportements d'enfants et d'adultes avec tous les changements qu'il y a, des manières peut-être, quels sont les résultats? Y no se pueden observar. Je Et pense comment que est-ce qu'on peut observer les choses? on observe. Se Il n'y a pas de observa. mesure. Il n'y a pas de mesure. Non. Je voulais ajouter une chose. Quería agregar algo. Je crois que par rapport à l'adulte, En relación al adulto, ce qui peut être très important, lo que puede ser muy importante c'est de susciter l'empathie. es suscitar la empatía. Parce que finalement, il s'agit de ça. Se trata de eso. Il s'agit du fait que l'enfant soit bien dans son corps, Se trata de que el niño se sienta bien en su cuerpo, que pendant un gestuel, on ne l'arrête pas, que cuando hay un intercambio, digamos, de gestos, no se lo detenga bruscamente, no se lo on ne impida, tire pas son Que bras, no le- on essaye de le que respecter. no lo tironeen, digamos, de una manera o de la otra. Et donc, avec l'observation, comme quand on commente l'observation, Cuando uno il faut que comienza la ça observación, puisse paraître. Parce que je crois que les gens sont comment dirais-je, ça leur plaît d'avoir de l'empathie. porque a las personas les gusta sentir que tienen empatía por el otro. Donc, c'est cette façon aussi de présenter qui compte. Es también la manera de presentar esto Ce mismo. qui veut dire Très que, bien. par exemple, par rapport à ça, je ne vais pas seulement dire à la personne que c'est pas bon parce que la tête est en arrière, ça c'est scientifique. Por ejemplo, en el caso que había planteado Mayra, yo no le voy a decir a la persona que no es bueno tenerlo vertical porque la cabeza se sacude atrás. Mais aussi que ces pauvres enfants, ça lui fait mal. Si no, el pobre de eso le hace mal o le resulta. Donc, c'est le vécu de l'enfant qu'on essaie d'observer et qu'on essaie de mettre en mots. Uno trata de poner palabras a la vivencia del niño, a la vivencia que uno capta de la mirada, en el gesto. Alors, je dis essayer parce que nous sommes adultes, le bébé, il n'a pas forcément exactement les mêmes sensations. Yo digo intentarlo, porque necesariamente uno es un adulto con su propia historia y el bebé es otra persona con su historia y con su sensibilidad diferente de la nuestra. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes sensations d'un bébé qu'un adulte. Por lo tanto, no son las mismas sensaciones, las del bebé y la del adulto. Mais dans l'observation, quand on a vraiment bien appris à observer, on voit si ça convient à l'enfant, si c'est mieux pour l'enfant ou moins bien pour l'enfant. Cuando uno observa, son vécu. cuando uno aprendió a observar con detenimiento, uno puede darse cuenta si eso le va bien, es bueno para el chico o no es bueno para el chico. Alors, j'ajouterais d'ailleurs, c'est une idée tout à fait à part, que quand on a une bonne dialogue, Yo agregaré, y esta es una idea aparte, que es cuando uno tiene un buen diálogo,
Par exemple, quand je lui demande de s'allonger parce que pour moi c'est plus facile d'enlever la couche, il veut Por bien. ejemplo, cuando yo le pido a un chico que se acueste en el cambiador para cambiarle los pañales, porque para mí es más cómodo, Et il va le faire volontiers va a hacerlo, parce qu'on a un bon dialogue. va a hacerlo simplemente porque cuando uno tiene un buen diálogo, uno acepta las propuestas Alors del que otro. souvent, un soin qui se passe avec la fausse volonté de l'adulte, c'est un conflit d'un bout à l'autre. Cuando durante un momento de cuidados o de higiene con el chico de cambiado, lo que hay es una tensión y un forzamiento, digamos, ¿no? De la conducta del otro, es un momento de displacer y de conflicto permanente. Por lo tanto, no hay ningún placer, no se siente muy empático ni muy contento. Tout cela a pour base le tonus, Todo eso tiene como base el tono. tout le temps. Plein d'autres choses plus tard. Hay muchas otras cosas, pero más tarde. El principio es el tono muscular. Et par exemple, justement, le bon soin, Y justamente un cuidado adecuado, on peut observer si je peux faire de tels gestes que le tonus de l'enfant ne soit jamais forcé. Très peu. una de las observaciones que uno hace o que uno registra es si yo puedo, tal vez en ese caso, hacer un gesto con el niño de tomarle la mano, de levantar la pierna o el pie, etc. Y yo puedo captar que eso no fuerza el tono, no aumenta el tono del niño en ningún momento. C'est une, disons, une idée basique. Esa es una idea de base, de no perturbar el tono postural, digamos, el movimiento, la actitud. Alors, par rapport au temps, par rapport aux possibilités d'observer, je disais que c'est la directrice qui est responsable pour l'organisation aussi. Yo decía antes que la principal observadora debería ser la directora de una institución. Non, maintenant, c'est autre chose, c'est une question d'organisation. Ahora es una cuestión, qui m'a fait réfléchir. una cuestión de organización que me hizo pensar. Une chose toute simple. Je suis allée dans une crèche. Algo muy simple. Yo fui a un jardín maternal. Il y avait, c'était pas une crèche très grande, donc ça va. No era muy grande. J'ai montré aux éducatrices un petit film de soins. Yo les mostré a las educadoras un video muy cortito de un momento de cuidados, de cambiado de Elles ont pañales, regardé avec de beaucoup baño. d'intérêt, Lo miraron con mucho interés, comme si c'était un film. como si fuera una película que era de otro interés. Et elles ont dit, Y yo dije, ça c'est très idéal. Pourquoi eso es vous muy montrez ça? ideal, pero acá no se puede. Nous, on ne peut pas faire ça. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nous n'avons pas le temps Nosotros no tenemos tiempo. pour le soin. Donc, c'était Para pas el notre cuidado, ¿no? Alors, j'ai demandé comment ça se fait. Alors, elle dit, Entonces le preguntó cómo hacen ustedes. mais vous savez, j'ai 25 enfants à m'occuper. Entonces dice la educadora, yo tengo 25 chicos para cambiar. Je dis, mais vous êtes dans un lieu terrible, vous avez 25 enfants. Pero entonces ella decía, ustedes están en un ambiente terrible, 25 chicos para... Elle dit, non, 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 on a 5. No, eran 5 personas que tenían 25. Así que había 5 para cada una. Pero ellas sentían que tenían que estar con J'ai toxinas. réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnes? ¿Qué quiere decir para esas personas? Ella pensó, J'ai 25 enfants, tengo 25 chicos ils sont là. que se mueven para... J'attrape celui qui est sous la main. Yo agarro al primero que pasó para cambiar. Como las maquinitas esas que hacemos. Mais combien il faut faire attention, parce que rapidement,
Por lo tanto, tiene que hacer muy rápido todo eso. Parce que si je fais lentement, Porque si lo hago lentamente, la collègue va penser que je fais mi exprès colega va a pensar que yo lo hago a propósito de ir lento para que ella se ocupe de más. Je vais peut-être prendre celui qui pleure le plus fort, Tal vez yo voy a tomar al que llora más fuerte, ou au contraire, il faut apprendre à ne pas pleurer, je vais prendre celui qui pleure. o por el contrario, voy a agarrar al que esté más calmo para que aprenda el que está llorando, que no tiene derecho de llorar. Après, dans la salle, Después en la sala, les 5 personnes observent les 25 enfants. las 5 personas observan 25 chicos. Il y en a un qui pleure. Hay uno que llora. Qui va y aller? ¿Quién va a ir? Pourquoi c'est toujours moi? ¿Por qué siempre yo voy a ir a salvar, a ocuparme del que está llorando? Elle ne veut jamais rien faire. C'est elle qui devrait y aller. Ella tendría que ir, pero ella no quiere hacer nada de ocuparse de las cosas Et ainsi difíciles. de suite. Donc, c'est vraiment le lieu où, évidemment, on ne peut pas observer parce que s'arrêter pour observer, c'est pas possible. Entonces, detenerse para observar realmente en un clima, en un ambiente así, es posible. Alors que la solution dans certains lieux qu'on a essayé, En tanto que la solución que se propuso en algunos lugares, chaque personne est responsable des mêmes 5 enfants. es que cada una de las personas, de los C'est tout adultos, simple. es responsable solo de 5 chicos. Siempre los mismos. C'est tout simple, mais Es más simple. ça va créer des relations trop proches. Pero entonces el pretexto no, porque entonces van a crear relaciones muy próximas, muy intensas con Déjà, comment on va partager les enfants? Parce que celle-ci a choisi tout ce qui était si paisible et il me reste tout ce qui sont si agressifs. La colega eligió los 5 chicos más tranquilos y le dejó todos los chicos terribles. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est une question toute simple d'organisation. Es una cuestión simple de organización. Parce que là, Laquelle resolver. là, les adultes ne vivent pas dans un lieu comme ça. Les adultes ne vivent pas dans un lieu. Porque los adultos no viven en un ambiente donde hay Ils survivent. sobreviven en ese ambiente, no Sans parler viven de- on realmente. parle même pas des enfants. Quería decir algo más de Johnson, está escribiendo en el chat y agradece bueno, la charla esta y habla acerca de la observación, que la conmueve, que cada vez hablamos de la observación y siempre sigue convocándonos la observación. Il y a quelqu'un qui écrit Marcela Johnson. qui remercie qu'on parle beaucoup de fois de l'observation et on veut comprendre cette J'ai pensé par rapport à un autre thème, c'est quand on veut toujours que l'enfant soit plus rapide. También pensé en otro tema, que es el que En relación a esto, acá hay comentarios, dicen, el niño y la niña identifica a estos adultos que observan con profundidad, sinceridad y sin juicios la práctica de observar. bien, Ah, ça me fait penser, peut-être que je vais le dire. Je viens de retrouver une ancienne conversation. Donc, yo acá encontré una conversación que tuve alguna vez. moi, j'utilise toujours des images. Yo siempre utilizo imágenes para mostrar. Pardon pour aujourd'hui. Hoy No. no veíamos la posibilidad. Bien. Et d'où vient cette idée? ¿De dónde proviene esta idea? Comme vous savez, je suis spécialisée dans le développement de la motricité.
Ustedes saben que yo estoy especializada en el desarrollo de la motricidad. Et avec pleine conscience, je disais, mais les bébés qui ont la motricité libre, ils sont beaucoup plus harmonieux que le mouvement. Yo siempre decía que ustedes saben que si un niño está habituado a una motricidad libre, es mucho más armonioso en sus movimientos. Dites-moi si on peut imaginer ce que c'est qu'une motricité harmonieuse si on n'en a jamais vu. Ella decía, bueno, pero ¿cómo pueden imaginarse qué significa una motricidad armoniosa, armónica, cuando nunca se lo vio al chico este? Donc, ce qui peut arriver dans la tête des gens, par exemple, je dis, ils sont beaucoup mieux assis. Por ejemplo, los chicos están sentados mucho mejor sentados. Alors, on peut imaginer que les positions assises que l'on connaît. Y uno se On peut imagina pas las imaginer posiciones ce qui fait la sentados que différence. uno conoce. Alors, c'est comme ça que je suis venue aux images. Así yo me empecé a recurrir a las imágenes para mostrar qué es o cómo son los Il n'y niños a pas más de possibilité. On ne peut armoniosos. pas raconter une image suffisamment claire. Uno no puede contar solo, describir una imagen claramente o profundamente. Ya, o continúo. Oui. Et donc, j'ai commencé par utiliser les images. D'abord, j'ai utilisé ceux que j'avais sous la main, des images de Pickler. Al principio empecé a utilizar las imágenes de Loxi, las imágenes de Pickler, Mais fotos après, maravillosas. après, avec l'élargissement des formations, Et dans les después- pas uniquement de motricité, Después, con la ampliación de las formaciones, no se hablaba solo de motricidad. j'ai fait plein de documents différents par rapport à tel ou tel thème. Entonces filmé muchos documentos, muchos videos en relación a tal o cual tema que quería. Pas seulement filmer, mais surtout photo. No solamente filmaba, sino fotografiaba. C'est différent. Sacaba fotos. Sur la Es photo, diferente. vous pouvez toucher à chaque détail. En una foto, ustedes pueden hablar de cada detalle. Sur le film, vous avez un déroulement. En un video o en un film, ustedes tienen un pasaje, un tiempo, ¿no? El que va corriendo, se va desarrollando. Je me suis rendu compte que le ralenti peut être très intéressant. Yo me di cuenta que lentificar el pasaje de los videos, hacerlos en cámara lenta, podía ayudar a precisar algunos detalles. Alors, il y avait une chose que j'utilise depuis des années, Algo que yo utilizo desde hace muchos años, un roulet de 58 secondes. yo utilizo desde hace muchos años, yo llevo un film de un que rueda durante 55 segundos. Non, elle roule beaucoup plus, 58 secondes, c'est rien. C'est Non. la partie 58 secondes du film. 55 segundos del film. C'est très court. Ella rueda mucho más tiempo, pero yo tomé esos segundos. Et je dis au groupe de regarder seulement les pieds et les mains pour un groupe, seulement le tronc pour un groupe. Le pido a un grupo que mire los pies, el otro que mire la cabeza, el On passe tronco. les 58 secondes. On passe les 58 secondes en arrêtant. Y entonces pasamos 3 esos secondes. cada 3 segundos teníamos que detener la Et le filmation. groupe doit noter ce qu'il voit par rapport. y el grupo anotaba qué es lo que veía ahí en esos 3 segundos. Ensuite, Después, il va faire la tête. Avant, c'était le quatre maintenant, c'est la tête. este grupo que hizo las piernas y Changer los de brazos, ahora va a ser la cabeza y el tronco. Et on recommence. Y empieza a ver en detalle cada
cada 3 segundos. Et a encore changé. Y de Tous les cambiar, groupes, on a vu tout. cambiar nuevamente, entonces a lo largo de toda la hora, digamos, cada grupo observó todo, pero todo fragmentado. Et après, le petit groupe dit ce qu'il a vu. Y después el Par rapport grupo au premier dice thème, on va voir qué es lo que le premier vio, qué es lo que percibió de eso que thème. discutieron. Deuxième thème, on note. Et à la fin, le groupe a compris le mécanisme que l'enfant utilise pour faire une roulade, qui n'est pas simple. Entonces, al final de toda la discusión y de ver, de mostrar y de contar lo que veían, pudieron comprender el mecanismo por el cual el niño organiza el hecho de rodar, ¿no? La acción de rodar, Et par que no exemple, es muy simple. oui. D'ailleurs, justement, ce film-là donne une chose essentielle, justement celui-là. Ese video que ella mostró, o ese film que mostró, Anaïs. que se llama Anaïs, C'est On a la remis. souplesse du tronc. Le bébé a 10 mois. el bebé tiene 10 meses, Donc, la souplesse du tronc est Y très una- importante. puede observar bien la soltura del tronco, Il est absolument maîtrisé. que está absolutamente controlada. Et que c'est ça qui permettra, même à l'âge adulte, Y eso es lo que le va a rattraper permitir, des équilibres, etc. inclusive cuando es adulto, tener la soltura suficiente del tronco para poder controlar los desequilibrios, digamos, los momentos bruscos de desequilibrio. Alors, pour le déroulement de cela et des explications tout autour, ça peut prendre 3 heures. Para hacer este análisis podemos tomar 3 horas, son 55 segundos, Il faut pero l'y mettre. trabajamos 3 horas. En Jujuy, cuando estuvimos. Que quoi? Cuando nace la journée Oui. colorada, Sí. on a travaillé avec, je pense que c'était, El video del bebé. je crois que c'était Saca la lengua. Ah oui. Y era un bebé muy chiquitito. Y estuvimos 2 días. Donc, c'est une équipe qui a participé à ces maltraitances. es un equipo De los 40 a 20. que participó en las jornadas de maltrato que tuvimos, proponiendo esos Sí. ejercicios Pero comimos interminables. rico, habíamos comido muy bien. Je pense alors, c'est là où je pense, vous me direz si c'est vrai, Ustedes me van a decir si es cierto. si on apprend à fond une chose, mais vraiment à fond de tous les côtés, Yo creo que si uno aprende a fondo un aspecto, pero visto desde en todos sus ángulos, on prend l'habitude de voir des choses complètement différentes, mais Uno aussi avec se le même habitúa approfondissement de la a ver otros aspectos con la misma profundidad. oui. Et c'est très important même pour moi, parce que quelquefois je commence un séminaire et je veux dire ça, et je veux dire ça, et je voudrais dire, Eso me pasa et finalement non. inclusive Une muchas veces chose a aller mí. très à fond aide à envisager le reste. Ella quiere decir en un seminario, quiere hablar de esto y después de esto, de esto y de esto. Y lo que ella aprendió ahora y hace es que habla de un aspecto y profundiza un solo aspecto. J'ai un exemple vraiment extrême. Dans, Tiene un ejemplo extremo dans un groupe de futures directrices de crèche, donc en c'était un grupo formation, de formación de futuras directoras de jardines maternales. on a analysé de cette façon un petit jeu de 2 enfants de 8 et de 7 mois. Analizaron muy Comme ça. de esta manera, como ella propuso minuciosamente, los gestos de 2 niñitos de 7 meses que estaban juntos. Ça, c'était, je crois, 3 minutes de film, ou peut-être 4 minutes de film pour 2 Tres heures et demie de travail. 3 minutos, tal vez 4 minutos de filmación para
2 heures Par- et demie de travail. para 2 horas y media de trabajo después de análisis. Le lendemain, El día une des siguiente, directrices una de las était en directoras stage dans un hôpital. estaba haciendo prácticas en un hospital. Et le docteur, donc c'est stage, c'est apprentissage, le docteur lui a demandé Y d'observer le réveil de quelqu'un qui el était jefe en anesthésie. le solicitó que yo observara la manera en que se despertaba este chico. Un chico Et del elle nous a hospital. raconté le lendemain que c'était complètement différent sa tête, parce qu'elle a vu minute par Y minute ella tous les détails. le dijo al día siguiente, cuando la encontró, que fue una observación totalmente distinta de las que hacía antes, porque pudo ver esos segundos, minutos, digamos, del despertar del niñito con todo lo que hacía, y que después el médico lo valorizó, le dijo que había sido muy interesante. Manera de... Elle a vu ça dans le détail au lieu de dire il se réveille. Ella lo miró, lo describió con todos los detalles, en lugar de decir él se está despertando. Et le médecin l'avait félicité. Y el médico la felicitó. Y de paso aprendió. Bon, d'autres questions, peut-être d'autres discuter. Podemos abrir alguna pregunta más de ustedes antes de partir. Me acuerdo ahí en Jujuy, cuando mostraste ese video de cortito, como que yo estaba segura que lo que había visto era tal cosa, ¿no? Porque era una primera mirada. Y después me di cuenta que era todo al revés de lo que yo había visto. Porque, claro, Te convaincu que les choses étaient comme elle avait vu. estaba muy segura de lo que había visto. Absolument sûr. Mais après, c'est compliqué, Y además, c'était juste à l'envers. En grupo, y además en grupo porque hay otras miradas que aprendí a mirar con otros ojos también. Eso fue muy importante también. Non, Con los c'est par ojos de rapport à- nosotros, digamos. C'est bien que tu le dis. Parce que c'est très Es important. bien, ce bueno que lo petit groupe. diga, porque es muy importante lo que uno hace en esos pequeños grupos. Le petit groupe regarde la même chose. El On grupo le dit, mira lo mismo, pero On ne ven otra regarde pas la cosa. même chose. On ne voit pas la même chose. Pero ven otra cosa. Et donc, élaborer une vraie observation est toujours intéressant. Avec Por lo quelqu'un tanto, d'autre. elaborar una observación es siempre algo muy interesante. Para Ça peut compartir être la aussi mirada. de partager ensemble une observation, mais ça peut être simplement que la discussion soit partagée. Puede ser que compartan la observación Ça del fait une grupo, chose, ça, que c'est une han chose. observado lo mismo, o puede ser que se comparta la discusión sobre lo que se ve. Je me rappelle, on était 18 et quelqu'un a présenté une observation de 3 minutes de jeu de réponse. Yo me acuerdo eran 18 personas en el grupo y alguien presentó la observación de 3 minutos Comment? C'était un groupe. Non, non, d'un enfant qui Eh, joue. eh, Donc, c'est 3 minutes, c'est très bien. un niño que estaba jugando y ella notó, digamos, lo más rápido que pudo lo que vio ahí. Y entonces se compartió esa observación de ella. Ella era la única que observó. Donc, très, très, très vite. Ella Todo el había mundo se notado Il va dire que c'est bien, bien. que le gustaba lo que hacía Je el peux le nene. suggérer à tout le monde, c'est passionnant ce que peut Es faire l'enfant. apasionante cuando uno anota lo que hace el chico, no si juega. Porque Et elle a los commencé- nervios se duermen. Elle a commencé à le lire pour le groupe petit à petit. Y Et on en ella, a discuté 2 heures et tout le monde voyait l'enfant. empezaron los demás, ya lo contaba en el grupo y empezaron a discutir en el grupo. Que decían,
querían completar datos o que... Et on voyait l'enfant vivre. Y entonces los otros que no habían visto el bebé, ni habían visto ningún registro, tenían el registro escrito nada más, podían imaginarse ese bebé a partir de esa reconstrucción en la discusión. Bon. Queda un ratito chiquito, pero se puede. ¿Alguien más de los que están Sí, una pregunta en tu chat. en Monte Carlo? Porque leímos el de Zoom, no leímos el de... No. ¿Cómo? ¿Hay algún comentario? No. No hay más comentarios. No, yo me quedé pensando, ¿no? Porque en el ámbito educativo, muchas veces el problema no son las educadoras, sino los directivos. Siempre. Porque cuando entran a una sala, se cree que la educadora tiene que estar siempre haciendo algo, ¿no? Y ya queda como instituido que si no está haciendo algo, no está haciendo nada. Es que el algo es observar. Eso es pero observar, no lo ven pero bueno. como algo. El algo es no hacer nada. Claro, yo agregaría ahí que no solamente los directivos, sino las bajadas. Totalmente. Los Idea, ministros. Exactamente. Las currículas, Los pedidos que se hace a los docentes y lo que baja, que no tiene nada que ver Con la con vida las de un chico. infancias. Y la esto, planificación. yo pensaba esto que decías de estas maestras, ¿no? Que eran 5, digamos, ya de por sí el intercambio con el otro es un gran trabajo y por desgracia estamos todos rotos de alguna manera y tenemos muchas la unión con el otro a veces es complicada. Pero aparte pensaba, ¿por qué las aulas están tan llenas? Hay un porqué. Pero no hay una mirada hacia el niño. Siempre es productivo para los padres, para el sistema. Hay una estadística que es un Estadística. niño por metro cuadrado. Hoy el ministerio está fijándose, hoy puntualmente en la educación especial están haciendo eso. Sí. Están fijándose cuántos niños hay en el aula y cuántos adultos hay. Como si no, o sea, se necesita. Entonces, pienso, falta mucho, me parece, pero está bueno que haya el momento o lugares donde se visualice, ¿no? Que tome conciencia. Yo creo que eso... Agnès entendió. ¿Cómo? Agnès comprendió. Presque tout, oui. C'est-à-dire que les adultes s'occupent et les enfants. Yo lo que quería decir es que me parece, y eso realmente por la hora ya, y es que el sentido que tiene juntarnos una vez al mes acá, un grupo de personas sensibles y que nos cuestionamos algunas cosas y que quisiéramos que el mundo fuera diferente, digamos, en gran parte, es no solo conveniente, es necesario. Yo creo que es absolutamente necesario porque es justamente encontrándonos y pudiendo dialogar como vamos a poder tener además fuerzas para oponernos a esta devastación, Violencia. absoluta de todo, de la educación, de la salud, de la vida cotidiana, de las personas, etc. Y entonces yo creo que tenemos, es tan necesario como comer todos los días. Y así como hay algunos que se habitúan muy dolorosamente a no comer todos los días, a veces nosotros nos aislamos y nos quedamos solos. También nos vamos habituando a no estar con los demás, a no compartir con nosotras, a no reforzarnos, a no contagiarnos la energía que nos queda. Porque cuando nos contagiamos la energía, no es que quedamos con menos energía, quedamos con el doble de energía la que tengo y la que tiene el otro y que también me lo va a pasar.
yo lo vivo en mi propio cuerpo, esto de la, y por eso me parece imprescindible que nos encontremos. Y ese es un poco el objetivo de este lugar de diálogo. Sí, Quería que me contaran, porque me llegó una noticia de que habilitaron un Chicas, doctorado cuando en habla Mendoza, que alguien crearon un del doctorado en grupo de Mendoza. ustedes, no se entiende nada. Quería saber estamos con el proyecto. sería. En realidad, para mi gusto, se dio publicidad mucho antes de lo que yo hubiera. Pero es cierto, hay un proyecto, hace tiempo que lo teníamos, estábamos trabajando hace mucho tiempo sobre esto, o hace bastante tiempo, y en ese doctorado estamos con Irene Pinasco, es una de las personas que participan en ese equipo, y otras también compañeras nuestras, Raquel Chansolini, digamos. Es en la Universidad de... Es la Universidad Nacional de Cuyo, una universidad pública que crea ahora un doctorado en infancias tempranas. Infancias tempranas. Es un doctorado transdisciplinario en infancias tempranas. Y quiero decir que es realmente un equipo muy fuerte el que hemos armado allá. Y bueno, se han comenzado a hacer las presentaciones y estamos en ese camino, llegando paulatinamente a la CONEAU, digo, para que acredite la carrera. Ya llegamos. Y bueno, tal vez el año próximo podamos abrir ese doctorado. Me gusta el proyecto porque compartimos muchas ideas dentro de la comisión que estamos armando este proyecto. Están Silvia López de Maturana, que muchos conocen, de Chile, Carlos Calvo de Chile, y otros profesores de allá de la universidad. Y los aportes, es un placer las reuniones, digamos, yo siento que aprendo muchísimo cada vez que alguien abre la boca, porque es gente con mucho criterio, mucha formación, y tenemos mucha coincidencia en los objetivos. Epistemología convergente, ¿no? Sí, la epistemología convergente se va haciendo en la práctica, Claro. porque uno va compartiendo, digamos, los conocimientos, los enfoques, pero todos tenemos formaciones diversas. Es un proyecto que quiero mucho. Quiero como he querido otros proyectos. Cada vez que me embarco en uno, lo quiero mucho. Gracias por tanto abrazo desde Perú. Perdón, ¿se puede hablar por aquí? Sí, por favor, sí. Se escucha. No sé de dónde, sí. Sí, adelante. Ahora sí, sí. Hola, sí, es que he perdido una palabra hace rato y estaba esperando. Andrea. Pues maravilloso, como siempre, Añez. No sé si me están escuchando. Sí. Es que veo que Mirta y Añez están hablando entre ellos. A lo mejor tengo que esperar. No, Estamos escuchando vos, Andrea. Yo le estaba diciendo a Añez quién era la que estaba hablando. Añez me conoce ya. Sí, te conoce, pero no conoce tu voz, a la distancia. Perdón. Bien. Bueno, qué maravilla, por supuesto, este encuentro. No sabíamos, yo creo la mayoría, que iba a tocar tanto en cuanto a observación, que es un tema que nos convoca siempre, nos interpela, porque si no hay observación, no hay intervención, no hay intervención que valga, vamos. Y por el título, ¿no? de la conversación, que creo ya
de las infancias y lo convulsionado del mundo, ¿no? He echado mucho de menos que Agnès, siendo una mujer tan humanista, tan maravillosa, no nos haya dicho algo, por ejemplo, en cuanto a las atrocidades que estamos viviendo actualmente, en cuanto al genocidio en Gaza, la guerra entre Israel y Palestina, que en realidad es una guerra, es un genocidio. Y bueno, como vemos tantas infancias sufriendo de hambre y muriendo en peores condiciones que puede morir una persona. Entonces me palabra el corazón. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o algo similar en esto de co-pensar, en esto de co-sentir. No, la maravilla de que nos ha traído la maestra de y de para la comprensión y para la inteligencia. Siempre he dicho Mirta, ¿no? Y volviendo a la tecnología, el taller hipotético en la que la infancia está hablando lo peor de lo peor. Yo creo que Andrea y a todos los demás, creo que nosotros aprendimos también con otra gran maestra nuestra, que fue Judith Falk, cuando nos dijo que cuando hay tantos problemas y tanto dolor, hay que hacer lo mismo, pero mejor. Y yo creo que eso es lo que podemos hacer. Estudiar a fondo lo mismo y hacer lo mejor, que es cada vez más necesario e imprescindible. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias por estar acá. Gracias por compartir con nosotros.